11 lenguas. Esta mendiga harapienta pretende que creamos semejante fantasía. El rugido de la carcajada del rey Maximiliano II de Austria atravesó el gran salón del Palacio Imperial de Viena como un trueno metálico. Su anillo de rubíes golpeó la mesa de roble 1, 2, 3 veces, y cada impacto reverberó contra las paredes de mármol hasta llenar el recinto con un sonido que parecía anunciar una ejecución pública. 11 lenguas, repitió el monarca, levantándose de su trono mientras señalaba con el dedo hacia la niña que temblaba en el centro del salón. La próxima nos dirá que es hija de Babel misma. Las risas estallaron como olas violentas. Bajo la luz dorada de 200 candelabros de plata, el gran salón resplandecía con una opulencia que lastimaba los ojos. Los techos pintados con escenas de batallas gloriosas parecían mirar hacia abajo con desprecio. Las columnas de mármol blanco sostenían arcos dorados que brillaban como pequeños soles suspendidos. El aroma de perfumes caros, vino francés y tabaco de pipa se mezclaba con el olor a cera caliente de las velas. Cada superficie reflejaba luz. Los espejos venecianos, las copas de cristal, las joyas que colgaban de cuellos aristocráticos, las medallas militares que decoraban pechos hinchados de orgullo falso. El piso de mármol, pulido hasta parecer un lago congelado, reflejaba las figuras de la nobleza europea reunida para el Congreso de Embajadores de 1575. Era el evento más importante del año, donde se decidirían alianzas, tratados, guerras. Y en medio de toda esa grandeza calculada, una niña de 12 años se atrevía a interrumpir con una afirmación imposible. Pero lo que nadie en ese salón imaginaba era que en los próximos minutos, esas mismas bocas que reían quedarían mudas de vergüenza. Maximiliano II caminaba en círculos alrededor de Elara Kovacs como un lobo acechando su presa. Sus capas de terciopelo azul rozaban el suelo con un susurro arrogante. La diadema imperial capturaba la luz de los candelabros con cada movimiento de su cabeza. Su barba gris perfectamente recortada temblaba de risa contenida. Sus ojos verdes brillaban con ese desprecio particular que solo los poderosos pueden cultivar, la certeza absoluta de que su superioridad es un hecho natural del universo. A su alrededor, la corte formaba un semicírculo de escarnio. El embajador francés, Philippe de Montmorency, vestido con su jubón de seda bordada en oro, sostenía una copa de Borgoña mientras sonreía con esa crueldad refinada que solo la aristocracia francesa puede perfeccionar. Junto a él, el representante español don Diego de Mendoza, con su traje negro impecable y la cruz de Santiago brillando en su pecho, negaba con la cabeza como si presenciara una blasfemia. «¡Que alguien le enseñe a contar!», vociferó el español, provocando otra ola de carcajadas. La condesa italiana, Isabella Medici, envuelta en terciopelo verde esmeralda con perlas del tamaño de uvas colgando de sus orejas, se llevó un pañuelo a la boca. «Estas ratas callejeras inventan cualquier cosa por un pedazo de pan», escupió las palabras con un desprecio que hacía juego con sus joyas. Y en el centro de toda esa tormenta de burlas, Elara permanecía inmóvil. Sus pies descalzos sobre el mármol frío parecían 2 pedazos de hielo. El saco remendado que llevaba puesto había conocido mejores días, con parches de diferentes colores cosidos sin arte ni gracia. Su cabello oscuro, enmarañado como un nido de cuervos, caía sobre sus hombros en mechones rebeldes. Las mejillas sucias revelaban lágrimas viejas que nunca se había molestado en limpiar. Pero sus ojos, sus ojos oscuros contenían algo que ninguno de los presentes supo reconocer en ese momento. No había súplica en ellos, no había miedo. Había una determinación silenciosa, un fuego enterrado que ardía con la paciencia de las brasas antiguas. Había dignidad, una dignidad que no necesitaba joyas ni títulos para existir. ¿Qué secreto guardaba aquella mirada tranquila? ¿Acaso nadie notaba la confianza oculta detrás del temblor de sus manos? Llevaba algo apretado en su mano derecha, dentro del bolsillo del saco. Era una fotografía desgastada, doblada tantas veces que las líneas del papel parecían cicatrices.
La imagen mostraba a un hombre de lentes redondos, barba oscura y ojos que brillaban con inteligencia. Su padre, el profesor István Kovács, el más grande lingüista de Budapest, el hombre que el rey Maximiliano había encarcelado hace 5 años bajo acusaciones falsas de traición. Cada vez que el miedo amenazaba con paralizarla, Elara tocaba esa fotografía como si fuera un talismán capaz de devolverle el valor. Como si las huellas digitales de su padre, impresas en ese papel viejo, pudieran transmitirle la fuerza que necesitaba. ¿Alguna vez has sentido que el mundo entero se burla de ti? Quizás tú o alguien cercano haya experimentado ese momento en que las risas parecen convertirse en cuchillos. Acompáñanos en esta historia sobre cómo una niña de 12 años, armada solo con conocimiento, enfrentó al imperio más poderoso de Europa. Porque todos sabemos lo que es ser subestimado, ¿verdad? El murmullo de burlas continuaba creciendo. El embajador alemán, Franz von Hohenzollern, con su bigote rubio encerado en puntas perfectas, le susurró algo al oído del representante ruso, provocando risas compartidas. El delegado del Vaticano, cardenal Antonio Carafa, vestido con sus ropajes púrpura, observaba la escena con una mezcla de diversión y disgusto, como quien presencia un espectáculo de feria. «Miren a la harapienta», gritó alguien desde el fondo. «Ni para comer tiene y quiere presumir de sabia. Que regrese a la calle de donde salió», exclamó otro entre carcajadas. Maximiliano se detuvo frente a Elara. Se inclinó hasta que su rostro quedó a la altura de ella, tan cerca que la niña pudo oler el vino en su aliento. «Muy bien, pequeña mentirosa», susurró con veneno en cada sílaba. «Te daré una oportunidad para demostrar tu supuesto don». Se enderezó y alzó la voz para que todos escucharan. El salón cayó en un silencio expectante, como el momento antes de una ejecución. Si logras conversar fluidamente con cada uno de los 11 embajadores aquí presentes, en su lengua nativa, sin un solo error. Hizo una pausa dramática, disfrutando del poder que tenía sobre cada respiración en ese salón. «Te nombraré traductora real del imperio». Los murmullos de sorpresa recorrieron la multitud. Algunos embajadores se miraron entre sí con expresiones de incredulidad divertida. «Pero cuando falles en el primer idioma», continuó Maximiliano, su voz bajando hasta convertirse en un susurro amenazante que de alguna manera llenaba cada rincón del salón, «serás marcada públicamente como embustera y expulsada de Viena para siempre. Te tatuaremos la palabra mentirosa en la frente para que todos sepan lo que eres». El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía escuchar el crepitar de las velas. Isabella Medici se abanicaba con movimientos nerviosos. Philippe de Montmorency se acomodó en su silla, preparándose para el espectáculo. Los guardias se acercaron un paso, listos para ejecutar la orden de expulsión. Nadie imaginaba lo que estaba por suceder. El destino estaba a punto de dar un giro que ningún rey, ningún embajador, ningún noble en ese salón podría haber predicho. Elara cerró los ojos. El gran salón desapareció. De repente, ya no estaba en Viena. Estaba en una celda húmeda de la prisión imperial, 5 años atrás, cuando tenía solo 7 años. Las paredes de piedra chorreaban agua. El olor a moho y desesperación era insoportable. Pero en medio de toda esa oscuridad había una voz. «Hija mía», susurraba su padre a través de los barrotes, sus manos delgadas aferrando el hierro oxidado. «Cada idioma es un puente hacia el alma de un pueblo. Aprende todos los que puedas, porque el conocimiento es la única libertad que nadie puede arrebatarte. La dignidad no se compra ni se hereda, se construye con sabiduría y coraje». Noche tras noche, durante 3 años, István Kovács le enseñaba. Primero fue el francés, con sus vocales suaves que flotaban en el aire como música. Luego el italiano, con su ritmo apasionado que hacía bailar las palabras. El alemán, estructurado y preciso como un mecanismo de relojería. El ruso, con sus consonantes duras que exigían fuerza. El portugués, el griego, el latín. Si algún día puedes pararte frente al rey y demostrar que el conocimiento no tiene clase social, le había dicho su padre la última noche antes de morir en esa celda,
su voz ya debilitada por la enfermedad y el hambre. Habrá valido la pena. Prométeme que no dejarás que nos olviden. Prométeme que demostrarás que la sabiduría no necesita coronas. Que defenderás tu dignidad, sin importar cuántos intenten arrebatártela. El sonido de alguien tosiendo la trajo de vuelta al presente. Abrió los ojos. El gran salón del Palacio Imperial la rodeaba nuevamente, con todas sus luces crueles y sus risas afiladas. Pero algo había cambiado dentro de ella. Ya no sentía miedo. Sentía la presencia de su padre, como si estuviera de pie junto a ella, invisible pero real. «Acepto, Majestad», respondió con voz firme. Su voz era pequeña, pero clara como una campana de cristal. «Acepto su desafío». El murmullo de sorpresa fue inmediato. Maximiliano parpadeó, genuinamente sorprendido. Había esperado lágrimas, súplicas, tal vez una retirada humillante. No esto. No esta calma helada, esta determinación que emanaba de una niña hambrienta con pies descalzos, esta dignidad inquebrantable que no pedía permiso para existir. «Muy bien», dijo el rey, recuperando su sonrisa cruel. Chasqueó los dedos. «Empecemos. Monsieur de Montmorency, si es tan amable de iniciar esta farsa». Lo que sucedería en los próximos minutos cambiaría el curso de esa noche para siempre. El embajador francés se puso de pie. Su sonrisa era la de un gato que acorrala a un ratón. Caminó hacia el ara con pasos medidos, sus zapatos de cuero haciendo eco en el mármol. Se detuvo frente a ella y habló en francés, su voz cargada de palabras complejas, referencias a Descartes, términos filosóficos que incluso algunos nobles franceses presentes tuvieron dificultad en seguir. «Petite fille», comenzó con condescendencia venenosa. «Explique-moi la différence entre le cogito cartésien et la conception thomiste de la conscience. Utilisez la terminologie philosophique appropriée et référez-vous au texte primaire». Todos esperaban el silencio, la mirada perdida, la confesión de que todo había sido una mentira. ¿Cómo podría una simple niña callejera saber de filosofía cartesiana? ¿Cómo podría alguien que ni siquiera tiene zapatos conocer a Tomás de Aquino? Pero lo que sucedió dejó a más de uno con la boca abierta. El ara levantó la barbilla. Sus ojos se encontraron con los del embajador sin titubear. Tocó la fotografía en su bolsillo una vez más, sintiendo el papel desgastado bajo sus dedos. Y entonces habló. Su acento era perfecto. No era el francés de una niña de barrio bajo que había memorizado algunas frases. Era el francés de los salones parisinos, el francés de la Sorbona, con cada vocal colocada exactamente donde debía estar, cada consonante articulada con precisión musical. «Monsieur l'ambassadeur», comenzó, y su voz transformó el grand salon, «le cogito cartésien établit la primauté de la pensée comme preuve de l'existence. Je pense, donc je suis. Tandis que saint Thomas d'Aquin, dans la Somme théologique, conçoit la conscience comme une participation à l'intellect divin». Continuó durante 2 minutos completos, citando a Descartes de memoria, comparando con Tomás de Aquino, mencionando referencias específicas de textos que muchos de los presentes ni siquiera sabían que existían. Su pronunciación era impecable, su vocabulario sofisticado, su comprensión profunda. Philippe de Montmorency palideció. Su copa de vino tembló en su mano. Cuando el ara terminó, el embajador francés no pudo hacer más que asentir lentamente, su orgullo herido pero su honestidad intelectual obligándolo a reconocer lo obvio. «C'est correct», murmuró, retrocediendo a su asiento como si hubiera sido golpeado. El silencio en el salón era diferente ahora, ya no era el silencio de la expectativa burlona, sino el silencio del asombro incómodo. Algunos embajadores se miraron entre sí con las primeras semillas de duda plantadas en sus expresiones. «Esperen», susurró alguien en la multitud. «¿Acaban de ver eso?» «No puede ser», murmuró otro. Maximiliano, sin embargo, se negaba a ceder. «1. Solo fue 1 de 11. Continuemos con este circo». Isabella Medici se puso de pie, su vestido verde susurrando al moverse. Habló en italiano toscano.
el dialecto más puro preguntando sobre Dante Alighieri y la Divina Comedia. Sus preguntas eran trampa tras trampa, referencias oscuras que requerían no solo conocer el texto, sino entender el contexto histórico y político de la Florencia del siglo XIV. Imagina por un momento el peso de esa prueba. Piensa en la presión de tener 11 naciones mirándote, esperando tu fracaso. Todos hemos sentido esa sensación de ser puesto a prueba por personas que ya decidieron que fallaremos, ¿verdad? El ara respondió sin dudar. Recitó versos del infierno en italiano perfecto. Explicó las alusiones políticas que Dante había tejido en cada círculo. Nombró a los personajes históricos que aparecían en el poema y explicó por qué estaban allí. No solo conocía las palabras, comprendía el alma de la obra. En su mente, brevemente, recordó a su padre recitándole esos mismos versos en la celda. La dignidad, hija mía, es como la lengua de Dante. Puede estar en boca de un pobre, pero su belleza no disminuye. Isabella Medici se sentó lentamente, su abanico olvidado en su regazo. Sus ojos ya no mostraban burla, sino algo parecido al miedo. Imposible, susurró. El embajador alemán fue el siguiente, luego el ruso, el portugués, el griego. Uno tras otro, los representantes de las naciones más poderosas de Europa intentaron derribar a esta niña harapienta con preguntas cada vez más complejas, con dialectos regionales, con jerga técnica, con pruebas lingüísticas que habrían hecho tropezar incluso a traductores profesionales. Y uno tras otro fueron desarmados por el dominio absoluto de el ara. ¿Vieron eso?, preguntó el embajador alemán, incrédulo. Es increíble, respondió el ruso negando con la cabeza. ¿Cómo es posible que una niña...? Comenzó el portugués sin terminar la frase. Hablaba árabe clásico con el emisario otomano, discutiendo poesía persa con una fluidez que dejó al hombre boquiabierto. «Wallahi, esta niña habla como los poetas de Bagdad», murmuró el otomano, tocándose el pecho en señal de respeto. Conversaba en latín eclesiástico con el delegado vaticano, citando las epístolas de San Pablo en el orden correcto y explicando controversias teológicas que requerían años de estudio. El cardenal Carafa se santiguó murmurando «Miraculum». Respondía preguntas sobre filosofía confuciana en mandarín perfecto ante el representante de la dinastía Qing, su tono y sus gestos apropiados para la etiqueta china. El embajador chino se inclinó profundamente, un gesto de respeto que nunca había ofrecido a ningún europeo. Cada respuesta era más brillante que la anterior. No solo traducía, comprendía matices culturales, referencias históricas, modismos que solo los nativos conocían. Era como si 11 personas diferentes hablaran a través de ella, cada una con su propia voz, su propio corazón. Y en cada palabra había dignidad. La dignidad de alguien que sabe que su valor no depende de la opinión de los poderosos. El gran salón había pasado del escarnio al asombro silencioso. Las mismas bocas que se reían ahora callaban avergonzadas. Los ojos que la despreciaban ahora la miraban con respeto creciente. Las manos que aplaudían la burla ahora temblaban de incredulidad. Los embajadores ya no sonreían. Algunos se habían puesto de pie, incapaces de permanecer sentados ante lo que presenciaban. Otros se inclinaban hacia adelante, estudiando a esta niña como si fuera un fenómeno que desafiaba las leyes de la naturaleza. Y Maximiliano observaba con una expresión que ninguno de sus cortesanos le había visto nunca. El color había drenado de su rostro. Sus manos temblaban ligeramente mientras se aferraba a los brazos de su trono. Sus ojos verdes, que habían brillado con arrogancia cruel, ahora mostraban algo nuevo: terror. Porque él entendía lo que estaba sucediendo. Esto no era simplemente una niña inteligente. Esto era una acusación viviente, un testimonio que no podía ser silenciado. Antes de continuar con lo que sucedió después, cuéntanos en los comentarios desde qué país nos acompañas en este momento. Deja tu like si ya sientes que esta historia está tocando algo profundo en tu corazón, porque esta comunidad crece día a día gracias a personas como tú que creen en el poder de la verdad y la dignidad. Acompáñanos hasta el final.
Cuando el Ara concluyó la 11ª conversación, en un polaco impecable que hizo llorar al embajador de esa nación exiliada, un silencio aplastante cayó sobre la corte. Nadie se movía, nadie respiraba. El aire mismo parecía haberse solidificado. Maximiliano se puso de pie lentamente. Su voz, que había rugido con tanta confianza al principio, ahora era apenas un susurro ronco. «¿Quién te enseñó?» El Ara levantó la barbilla. Sacó la fotografía de su bolsillo y la sostuvo en alto. La imagen estaba borrosa por el tiempo y las lágrimas, pero aún se podía ver claramente el rostro del hombre que la miraba desde el papel. La fotografía que había sido su único consuelo durante 5 años de hambre y frío. «Mi padre», dijo con voz clara que cortó el silencio como una espada afilada. «El profesor István Kovács, a quien su majestad encarceló hace 5 años, acusándolo falsamente de traición por traducir textos prohibidos que revelaban las mentiras de este imperio». El impacto de esas palabras fue como un rayo cayendo en medio del salón. Varios embajadores se pusieron de pie de golpe, otros dejaron escapar exclamaciones ahogadas. El nombre Kovács despertó memoria en algunos de los presentes. El famoso lingüista de Budapest, el hombre que había sido arrestado bajo cargos que nunca tuvieron sentido. «Murió en las mazmorras de este palacio», continuó el Ara, su voz temblando ahora no de miedo, sino de rabia contenida durante 5 años. «Murió de hambre y enfermedad. Pero cada noche, durante 3 años, entre los barrotes de esa celda me enseñó un idioma nuevo. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero su voz no se quebraba. Su dignidad permanecía intacta, más brillante que nunca. Me levantaba a medianoche y caminaba descalza por las calles heladas hasta la prisión. Los guardias me dejaban acercarme a los barrotes porque les daba pena. Y allí, en la oscuridad, mi padre susurraba lecciones. Francés los lunes, italiano los martes, alemán los miércoles. Tocó la fotografía contra su pecho, sobre su corazón. Él decía: «Si algún día puedes pararte frente al rey y demostrar que el conocimiento no tiene clase social, que la sabiduría no se puede encadenar, habrá valido la pena. Demuestra que los muros no detienen la verdad, que la dignidad no se compra con oro ni se destruye con cadenas». La voz de el Ara resonó en el silencio, más fuerte ahora. «Vine aquí buscando trabajo como traductora porque necesito comer, porque he pasado 5 años durmiendo en las calles, buscando sobras, siendo invisible para todos ustedes. Pero cuando vi este salón lleno de embajadores, supe que este era el momento que mi padre soñó. El momento de demostrar que el hombre que ustedes destruyeron no murió en vano. ¿Puedes sentir el peso de este momento? ¿Alguna vez has tenido que defender la memoria de alguien que amaste? Todos llevamos batallas invisibles, ¿verdad? La verdad cayó sobre la corte como una avalancha imparable. Los embajadores se miraban entre sí, la comprensión iluminando sus rostros. El hombre que Maximiliano había encarcelado había sido inocente. Y no solo inocente, sino brillante. Tan brillante que incluso en prisión, incluso muriendo de hambre, había criado a un prodigio que ahora exponía la injusticia ante 11 naciones. Philippe de Montmorency fue el primero en ponerse de pie. Sus ojos, que habían mirado a el Ara con burla al principio, ahora brillaban con lágrimas de vergüenza. Se quitó su sombrero de plumas y lo colocó sobre su corazón. «Mademoiselle Kovács», dijo con voz quebrada, «au nom de la France, je vous présente mes excuses les plus sincères». Se inclinó profundamente ante ella, no un saludo cortés. Una reverencia completa. El tipo de reverencia que se hace ante la realeza, ante la verdadera dignidad. Isabella Medici fue la siguiente. La condesa italiana, que había llamado a el Ara rata callejera, se puso de pie con el rostro pálido de vergüenza. «Ragazza», susurrò, «mi dispiace, perdonami. Tu dignità ci ha mostrato la nostra vergogna». Uno por uno, los 11 embajadores se pusieron de pie. El alemán, el ruso, el portugués, el griego, el árabe, el chino, todos ellos representantes de las naciones más poderosas del mundo, inclinándose ante una niña de 12 años con pies descalzos y ropa remendada. No aplaudían al rey, se inclinaban ante el Ara.
ante su dignidad inquebrantable. El cazador se había convertido en presa. Quien sembró burla, ahora cosechaba vergüenza. La humillación había cambiado de hombros. El peso moral era insoportable. El salón entero parecía aplastado bajo el peso de la verdad revelada. Todos sabían que habían presenciado no solo una demostración de talento extraordinario, sino una acusación que no podía ser refutada. Habían visto cómo la dignidad de una niña había derrotado la arrogancia de un imperio. Maximiliano permaneció en su trono, paralizado. Su rostro era un mapa de emociones en guerra: furia, vergüenza, miedo, incredulidad. Su imperio se sostenía sobre la idea de que él tenía razón absoluta, que sus decisiones eran perfectas. Y ahora, frente a embajadores de 11 naciones, una niña había expuesto la mentira. «Majestad», dijo el cardenal Carafa poniéndose de pie. Su voz era firme. «La evidencia es incontrovertible. Esta niña no solo ha demostrado capacidad extraordinaria, ha revelado una injusticia que exige respuesta, ha defendido su dignidad y la memoria de su padre con un coraje que avergüenza nuestra indiferencia». Franz von Hohenzollern asintió. El profesor Kovacs fue arrestado bajo cargos de traición, pero si enseñó a su hija este conocimiento, claramente era un scholar, no un traidor. La verdad siempre encuentra su camino. Don Diego de Mendoza agregó: «España exige una explicación. Si este hombre era inocente, Su Majestad debe responder por ello. La justicia tarda, pero llega». La presión era insoportable. Los murmullos crecían como olas. Los embajadores que habían venido a negociar tratados y alianzas ahora contemplaban romper relaciones con un imperio que había ejecutado a un inocente. Juntos, como comunidad internacional, exigían justicia, porque todos entendemos que defender la dignidad del más vulnerable es defender la dignidad de todos. Maximiliano tragó saliva. Su orgullo luchaba contra su instinto de supervivencia política. Finalmente, con voz ronca, habló: «Niña, Elara Kovacs, has demostrado capacidad sin precedentes». Hizo una pausa, cada palabra costándole como sangre. «Te nombraré traductora real del imperio. Te daré un título nobiliario, una fortuna en oro, un palacio. Serás condesa Kovacs de Viena. Te ofrezco todo el poder que este imperio puede dar». El salón contuvo la respiración. Era una oferta extraordinaria, más de lo que cualquier plebeyo podía soñar: riqueza, poder, respeto. Pero entonces algo sucedió que nadie esperaba. Elara miró al rey en silencio. Luego, para sorpresa de todos, negó con la cabeza. «No, Majestad», dijo con voz suave pero firme. «No vine por riquezas ni títulos». El murmullo de shock recorrió el salón. ¿Rechazar tal oferta? Estaba loca. ¿Quién rechaza un palacio y una fortuna? «Vine», continuó Elara, tocando la fotografía una última vez, «para que supiera que el hombre que destruyó era inocente, para que todos los presentes supieran que la verdad no muere, aunque la entierren en mazmorras oscuras, para que mi padre supiera, donde quiera que su alma esté ahora, que su sacrificio tuvo significado, que el conocimiento que me transmitió es la única libertad que nadie puede arrebatarme». Guardó la fotografía de vuelta en su bolsillo, acariciándola con ternura. «Solo pido una cosa, Majestad: que limpie el nombre de mi padre. Que se proclame públicamente que el profesor István Kovacs fue arrestado injustamente. Que su nombre sea recordado con honor, no con vergüenza. Esa es la única riqueza que necesito, la dignidad restaurada de mi familia». El silencio era absoluto. Todos los ojos estaban en Maximiliano esperando su respuesta. El rey cerró los ojos. Sabía que no tenía opción. El peso de 11 naciones lo observaba. Su orgullo estaba destrozado, pero su imperio dependía de esta decisión. «Se hará», susurró finalmente. «El nombre del profesor István Kovacs será restaurado. Se proclamará su inocencia. Se erigirá un monumento en su memoria». Elara asintió una vez. Luego, sin decir nada más, se dio vuelta.
Sus pies descalzos hicieron pequeños sonidos en el mármol mientras caminaba hacia la salida del gran salón. No corrió, no se apresuró, caminó con la cabeza en alto, con una dignidad que ningún título nobiliario podría haberle dado, una dignidad que había protegido durante 5 años de hambre y frío, que había defendido ante 11 naciones, que había heredado de un padre que eligió la verdad sobre la libertad. Dejó atrás el oro, dejó atrás el palacio, dejó atrás la oportunidad de una vida de lujo, porque había venido por algo más valioso que todo eso, la verdad y la dignidad. Esta vez no hubo risas, no hubo burlas, solo un silencio reverente mientras los embajadores de 11 naciones observaban a una niña de 12 años demostrar lo que verdaderamente significa la nobleza. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Philippe de Montmorency susurró en voz alta: «Acabo de presenciar más grandeza en esa niña que en toda mi carrera diplomática, más dignidad en sus pies descalzos que en todas nuestras coronas». Isabel la Medici se llevó las manos al rostro. Yo la llamé rata callejera. Que Dios me perdone. Ella tenía más nobleza en un dedo que yo en todo mi linaje. Don Diego de Mendoza asintió solemnemente. La verdadera aristocracia no está en la sangre, está en el espíritu, y esa niña acaba de demostrarlo. Todos asintieron. Quienes antes humillaban, ahora se curvaban en vergüenza. Los que antes reían, ahora lloraban de admiración. Aquella noche Viena aprendió que la sabiduría no necesita coronas, que la verdadera nobleza no se hereda, se gana con dignidad y sacrificio, que una niña pobre, armada solo con conocimiento transmitido en susurros entre barrotes de prisión, puede derrotar al imperio más poderoso de Europa sin alzar un arma, sin derramar sangre, usando únicamente la verdad como espada y la dignidad como escudo. La historia de Elara Kovacs se extendió como fuego por todo el continente. Los bardos cantaban sobre la niña que habló 11 lenguas y expuso la injusticia. Los estudiantes la citaban como ejemplo de que el aprendizaje no tiene límites de clase social. Y en las mazmorras oscuras, en las celdas frías donde los inocentes esperaban justicia, su nombre se susurraba como esperanza. Porque ella había demostrado algo que ningún rey puede negar, que la dignidad es lo único que nadie puede arrebatarnos, que el conocimiento es la única libertad verdadera, y que la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz, que quien sembró burla cosecha vergüenza, que la justicia tarda pero llega. Todos nosotros hemos sentido en algún momento el peso del desprecio. Quizás tú o alguien cercano ha sido juzgado por su apariencia, subestimado por su origen, humillado por su condición. Es normal sentir rabia cuando somos menospreciados injustamente. Todos sabemos lo que es ser invisible para los poderosos. Pero esta historia nos recuerda que la verdadera grandeza no se mide en palacios ni en títulos, sino en el coraje de defender lo correcto cuando todo el mundo te da la espalda. Nadie vale más que nadie. Cada persona lleva consigo una historia de esfuerzo, de sacrificio, de sueños que merecen respeto. La dignidad no se negocia, y cuando se defiende con firmeza, se convierte en una fuerza imparable. El respeto no se compra, se conquista, y la verdadera riqueza está en la dignidad que protegemos, no en el oro que acumulamos. Si esta historia te ha emocionado tanto como a nosotros, cuéntanos en los comentarios qué parte te tocó más el corazón y desde qué ciudad del mundo nos acompañas en este momento. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que la sabiduría y la verdad siempre vencen a la arrogancia. Suscríbete y activa la campanita para recibir más relatos que inspiran y transforman vidas. Deja tu like si crees en la fuerza invisible de la dignidad y el conocimiento. Y si quieres apoyar aún más este contenido, considera presionar el botón de gracias o super gracias que aparece debajo del video. Pero sobre todo, gracias por ser parte de esta comunidad que crece día a día. Somos una familia que cree en historias con alma, que defiende la justicia, que valora la educación y que sabe que la verdadera nobleza está en el carácter, no en los títulos. Gracias a personas como tú, estas historias llegan a millones de corazones que necesitan esperanza.
Esta comunidad es un espacio seguro donde todos somos iguales, donde tu voz importa, donde tu historia merece ser escuchada. Porque juntos estamos construyendo algo más grande que un canal de YouTube. Estamos construyendo un movimiento de dignidad, justicia y esperanza. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, la dignidad es lo único que nadie puede arrebatarte. Defiéndela siempre.